Hola, buenos días. Este es mi trabajo final de la web de caracterización de los materiales. Soy Jaime Maussan Valadez, de la carrera de Ingeniería Química, y yo voy a presentar caracterización de los materiales, del material del cemento para la albañilería. Bueno, aquí tenemos el índice que se compone por la introducción, los antecedentes, objetivo del trabajo, metodología, las técnicas de caracterización que se presentan en dicho artículo, que son la física, química y la difracción de rayos X. Detalles de las técnicas de caracterización donde se presentan todas las características, lo que se hizo, eh, de las características que se están presentando, los resultados de estas mismas y una conclusión personal. Bueno, tenemos la introducción. Bueno, tenemos que la industria del cemento en México es de las más importantes en el mundo, gracias que a lo largo de los años se ha ido mejorando la producción y fabricación de este material tan importante que tiene diferentes aplicaciones eh, en la industria, pero para ser más concretos, en la industria de la construcción. El cemento se constituye por dos materias primas esenciales para su fabricación, que son las piedras calizas, que se pueden conformar por el carbonato de calcio, que son superiores al 85%, y las arcillas, que estas arcillas tienen compuestos inorgánicos como el sílice, la alúmina y el hierro. Eh, el cemento no crece de forma natural en la naturaleza. Es un material eh, sintético o artificial, como lo queramos llamar, donde tiene dos partes, la inorgánica y la mineral. Entonces, este cemento, pues como ya sabemos, la mayoría eh, es un polvo grisáceo blanco, donde se forman pastas para el fraguado y el pegado de ladrillos, y para la construcción en general. Tenemos tres diferentes tipos de cementos principalmente. No me quise meter eh, más a fondo en este sentido, solo para recalcar tres tipos. Los cementos Portland grises, que en su aplicación es para la construcción de puentes, muros, alcantarillas. Esto nos quiere decir que este tipo de cemento es de los más utilizados, también del más barato y eh, de los más resistentes para hacer este tipo de construcciones. Los cementos Portland blanco se usan principalmente para la luminosidad en el trabajo de construcción. Este cemento no tiene gran relevancia, pero también es importante ya que tiene diferentes aplicaciones. Y el cemento de albañilería, que principalmente es para el pegado de los ladrillos de los bloques en la construcción, que es donde nos vamos a enfocar principalmente. En esta presentación presentaremos las características del cemento de albañilería, ya que este tipo de cemento es de los que más se utiliza y podemos hacer un análisis muy profundo de estos con los diferentes tipos de caracterizaciones, como son la difracción de rayos X, las caracterizaciones físicas y las caracterizaciones químicas de este material. Bueno, los antecedentes. Para dicho trabajo se utilizó el artículo Caracterización de los materiales cemento, donde se nos presenta todos los detalles técnicos y los resultados de dicho análisis del material. Y como segundo material de apoyo se utilizó la tesis Estudio y aplicación normativa en la fabricación del cemento, hecha por el ingeniero Ramón Isai Montalbán del Instituto Politécnico Nacional, para ciertos aspectos sobre mayor conocimiento del material. Ok, el objetivo del trabajo es describir y analizar las técnicas de caracterización del cemento para albañilería. Ok, la metodología. Eh, se, Como tal, el primer punto se hicieron las pruebas mecánicas solo para saber cómo se comporta el cemento en, en cuanto a su dureza, en cuanto a cuánta presión se llega a fracturar en cierta determinación de tiempo y varios aspectos más técnicos de los cuales en lo personal no se me hizo muy relevante. Lo que sí se me hizo relevante fue la caracterización
química, donde se tuvo que cortar un pedazo del cemento para poder así disolverla en agua y poder realizar las diferentes técnicas, que es la medición de pH, el porcentaje de materia inorgánica que existe en el material, el, cuántos minerales y qué tipo de minerales hay en el cemento. Eso lo que corresponde a las propiedades químicas. En las propiedades físicas se determinaron por medio de una báscula los pesos específicos, se realizan también cálculos teóricos para conocer la densidad, el porcentaje de humedad y el porcentaje de absorción. Y como cuarto y último punto se realizó la difracción de rayos X para la determinación del tipo de componente orgánico o inorgánico que hay en el material. En este caso, como se mencionó al principio de la presentación, no hay materia orgánica en el cemento, pero sí hay materia inorgánica. Ok, las técnicas de caracterización que observamos es caracterización física, química, caracterización mineralógica, en donde entra la difracción de rayos X. Ok, detalles de la caracterización física. Aquí hay bueno, como primer punto se cortaron dos muestras en donde una se humedeció y otra se dejó en seco. Quiere decir, no se realizó nada en la muestra. Como punto 2, se pesaron en una báscula para determinar el peso específico en seco y en húmedo. Y mediante la técnica de termogravimetría se metieron ambas muestras a un horno a altas temperaturas, lo cual nos va a indicar que hay una pérdida de peso, ya que se seca el material y se pierde esa propiedad, ¿no? Del peso. Entonces, con esto ya podemos calcular el porcentaje de absorción y humedad, y que posteriormente en los resultados voy a presentar los resultados obtenidos. Para la caracterización química, en un mortero se machacaron ambas muestras y se diluyeron en agua. Posteriormente se hizo mediante una tira de pH la medición del pH. Eh, Posteriormente, mediante el método de permanganometría o el método del permanganato de potásico, se determinó la materia orgánica o inorgánica. En este caso inorgánica, como yo les había mencionado, el cual consiste en una reacción para obtener principalmente los compuestos inorgánicos como son el calcio, el hierro, y este tratamiento se usa en varios laboratorios de química inorgánica, más en específico por el método de titulación, en donde los indicadores son cambios de colores. En este caso el permanganato de potasio es una solución de color entre morado claro, rosa, el cual nos va a indicar que hay un punto en el que ya se detectó una cierto porcentaje o una composición de materia en el material. Entonces, y posteriormente se volvió a pasar esta muestra a un horno a una temperatura de 1000 grados centígrados y se pasó a una báscula a pesar para saber cuánto porcentaje de calcio o cuántos gramos de calcio perdió este material. La difracción de rayos X. Aquí en la difracción de rayos X se cortó otro tipo de muestra del cemento para saber con exactitud qué tipo de materia inorgánica nos arroja la tabla, los picos de la difracción de rayos X. En los, a continuación se van a presentar los resultados para mejor comprendimiento de este tipo de caracterizaciones. Bueno, los resultados de la caracterización física. Tenemos que en el peso específico en seco nos muestra el 1.5 gramos sobre centímetros cúbicos. El peso específico aparente en húmedo
nos arroja que es de 1.49 y el peso específico real de 1.75 gramos sobre centímetro cúbico. El porcentaje de humedad a 105 grados centígrados, que es lo que se metió en la muestra al horno, es de 12.8% y el porcentaje de absorción del 29.6%. Vemos que el porcentaje de humedad es bajo relativamente, por lo que podemos concluir que este tipo de material no es un material poroso. Y el porcentaje de absorción de igual forma no absorbe tanto el agua, entonces por eso se crea rápidamente y se llega a cuajar de manera rápida el cemento para albañilería, y por eso la aplicación para el pegado de los ladrillos. Los resultados de caracterización química nos arrojó que el pH es de 7.26, lo que podemos decir que es un material neutro, no hay acidez y tampoco hay basicidez en el material. La materia orgánica, ahí perdón, se confundieron, era materia inorgánica que corresponde al 63.55%. Como ya se había mencionado en la caracterización, al meterse el material al horno, pierde cierta propiedad de calcio, que es del 57.20%, y a una temperatura de 550 grados. Y ahora sí, a la pérdida de calcinación a 1000 grados es del 56.90%, lo cual nos dice que un poquito más de la mitad del calcio se pierde al exponerse a temperaturas altas. La difracción de rayos X. En la difracción de rayos X se presentan que hay minerales inorgánicos como el cuarzo y la calcita. También en la difracción de rayos X podemos determinar la estructura cristalina que se nos presenta. En este caso, la estructura cristalina es amorfa. Quiere decir que no hay un orden estructurado de los átomos y de las moléculas en este material. No se presenta materia orgánica, y aquí en este diagrama podemos observar los picos muy característicos de una difracción de rayos X. Los puntos más altos nos muestra la estructura cristalina, que es la amorfa, que son los puntos más altos, y tenemos también en esta parte los puntos donde podemos analizar y describir cuáles son los minerales orgánicos. Ok, como conclusión, tenemos que las técnicas de caracterización nos dan y nos pueden arrojar mucha información sobre un material que no sabemos o que desconocemos de un principio. En este caso sabemos que el cemento es muy útil para la construcción, pero realmente no nos hemos ido a profundizar su estructura cristalina, qué tipo de minerales existen en el cemento, etcétera, etcétera. Entonces, para eso son las técnicas de caracterización, que aparte son muy interesantes y que podemos aplicarla durante todo nuestro proceso en la carrera. Entonces, como los resultados nos pueden arrojar que que el cemento se está utilizando de manera adecuada en las aplicaciones que ya les he mencionado, la construcción, y lo cual o los albañiles, los arquitectos e ingenieros civiles deben de tener muy en cuenta este tipo de caracterizaciones, de características de este tipo de material, que es muy importante.